Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bendecidos y en casita. Bueno, nuevamente bienvenidos a una nueva emisión de ICAS en casa. Eh, Como si dijera en inglés, ICAS at home. Bueno, como ya tenemos una sede en Estados Unidos, entonces sería ICAS at home. Pero bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, aquí a mi hijo Juan David, yo creo que ya todos lo conocen. Sabemos que es un chico muy talentoso y que está en nuestro grupo de adoradores. Entonces, bueno, Juancho, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Y bueno, saluda a la gente y a la Hola, familia. buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien y todo. Y ojalá que disfrute este momento para entregar todo a Dios, para entregar todos sus afanes y todo, y escuchar lo que tiene que decir mi papá. Y pues vamos a comenzar con una oración. Amén. Gracias Dios por este día, gracias por todo lo que nos ha pasado hoy, Sí, Dios. Señor. Gracias por nuestro trabajo, por el estudio, por todo, por las culminaciones de los universitarios y todo, Dios. Y gracias por los afanes que teníamos y todo. Y pues así mismo te lo entregamos a ti, Dios. Vamos a entregar todo afán, todo pensamiento que nos bloquea ante ti, Dios. Y oro por este momento, Dios. Oro por mi papá, que sea tú, Dios, hablando a través de él, a través de nosotros, Dios. Y nada, Dios, te entrego este día, te entrego este mensaje. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, iglesia. Como les dije, bueno, entonces bienvenidos. Juanchito pues estaba haciendo como esquivo todo este tiempo, pero era porque estaba estudiando, entonces no nos había acompañado antes. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a toda la iglesia que se está conectando en este momento. Espero que me estén escuchando bien y que, bueno, que este momento sea de bendición para todos. Bueno, el título de hoy del mensaje, de pronto ustedes dirán, oye, pero ¿qué mensaje que se va a dar hoy? Se llama Bendita Pandemia. Entonces así se llama el mensaje. El mensaje, pues, el título, pues, me lo ha dado el Señor en ya lo último, porque no tenía un título así muy definido, pero entonces ya vamos a definir de qué se trata. Y bueno, pues ya hemos hablado por todo este tiempo, hemos hablado de la pandemia. Yo creo que todos estamos aquí hasta la coronilla de la pandemia, que todo lo que ha hecho y de pronto con todas las situaciones negativas y todas las estadísticas y lo malo pues de la pandemia. Pero entonces, y que afectaba a toda la gente, a mucha gente, desde el más humilde hasta el más rico. Esta pandemia no tiene distinción de raza, distinción de estratos. Hemos visto cómo lo afectaba a presidentes, hemos visto cómo afectaba a la gente más humilde. Y entonces, pero bueno, hoy no vamos a hablar de lo malo de la pandemia. Hoy vamos a hablar es de lo bueno de la pandemia. Entonces, eh, teniendo como base eso, pues vamos a hablar de lo positivo, ¿sí? La otra cara de la moneda, ¿sí? La otra cara de la moneda, es decir, vamos a ver qué nos ha dejado esta pandemia, qué ha pasado, porque ha pasado ya 8 meses, más o menos, y ha pasado, y pasa rápido, pero yo creo que nos ha dejado muchas enseñanzas también. Entonces, pues quiero hacer una primera pregunta, así como para entrar en calor y romper el hielo. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué habilidades, talentos o dones ha descubierto durante esta pandemia? Entonces, le repito, ¿qué habilidades, talentos o dones ha descubierto durante esta pandemia? Entonces, bueno, mientras ustedes contestan y mientras la piensan, la meditan, entonces yo les voy a comentar ahí que eh, eh, estamos como en la recta final, ¿no? Estamos como en la recta final de la pandemia y yo pienso que todos tenemos ese mismo sentir de que como que estamos saliendo de esto, ¿no? Como que hay una luz de allá en el fondo del túnel
Y hoy precisamente en el noticiero dijeron que ya Estados Unidos está comprando un montón de millones de vacunas porque Inglaterra ya la sacó. Entonces eso fue como una carrera contra reloj, ¿no? Entonces parece ser que ya la sacó ya la sacó la vacuna y imagínense, y hoy escuchemos que este fin de semana iban a comenzar a vacunar porque, pues claro, Estados Unidos tiene, número uno, pues el poder económico y el poder diplomático para poder comprarla y para poder enseguida traerla a Estados Unidos y obviamente que necesario, ¿no? Porque tanta gente que ha muerto en Estados Unidos, millones, o sea, es increíble la cantidad de gente que está afectada y la gente que ha muerto, como 200 y pico mil muertes, pues un país tan grande, entonces sí amerita que esa vacuna esté lo más pronto posible allá. Pero aquí en Colombia nosotros no vamos a verla sino por allá, de pronto en abril, dicen las estadísticas. Entonces, esperemos que, esperemos que llegue lo más pronto posible aquí a Colombia. Bueno, esto nos llena como de optimismo, nos llena como de alegría, de que algo está sucediendo, de que estamos saliendo de esta situación y, y da un aire como de esperanza, ¿no? Y sobre todo, digamos, tenemos la cuestión de la Navidad, tenemos la cuestión de la Navidad que, lo que decía el pastor, la Navidad le da como un airecito adicional de frescura, de refrigerio y sobre todo que se habla del nacimiento de Jesús y yo creo que eso nos llena más de esperanza, nos llena más, pero no solo a creyentes, también a no creyentes y también de otras religiones. ¿Por qué? Pues porque se habla de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús. Todo el mundo sabe que la Navidad, los creyentes y no creyentes saben que la Navidad es lo que ha hablado el pastor, la natividad, es el nacimiento de Jesús y nada más que nada menos que es el nacimiento del Hijo de Dios. Es el nacimiento de aquel que nos dio aquel que murió por nosotros, aquel que se sacrificó por nosotros. Y entonces la Navidad es muy especial, pero yo creo que este año ha sido como más especial, ¿no? Personalmente a mí me ha pasado también eso. Y sobre todo por lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Mm, entonces, mientras ustedes responden la pregunta de que si, a ver, aquí han descubierto en sus talentos, habilidades, de pronto hay personas que han descubierto en esta cuarentena, bueno, sobre todo en la cuarentena, de que son buenos para la cocina, ¿no? Es una habilidad que de pronto han descubierto algún don, de pronto un don espiritual, un talento de los que Dios le ha dado. Entonces también la gente como que ha descubierto en esa cuarentena este tipo, porque ya hay el tiempo, porque las cosas se han dado. Entonces, pues bueno. Entonces, no sé, entonces Juanchito, ¿qué talentos? Bueno, ya sabemos que tienes el talento ya sabemos que tiene el talento de la música, porque pues obviamente es el músico, uno de los músicos adoradores de la iglesia, pero entonces, adicionalmente, ¿qué habilidades, qué talentos has descubierto? Pues a pesar de la música y todo eso, he podido experimentar como el talento de, de- de la cocina. Me gustó, ahí hice unos platos que creo que lo publiqué en Facebook y eran prácticamente pues como dos platillos italianos, uno como es el calzone y otro es como se llama focaccia o focaccia si no estoy mal. Y después hice unos galletas de mantequilla y todo y sí, eso fue como un don descubierto. Muy bien. Bueno, entonces no sé si alguien por ahí nos ha escrito. Sí, por acá está el pastor que escribe que yo lo vi. A ver quién nos ha escrito allí. Estamos mirando qué Sí, dones. acá, acá hay uno que es del pastor. Ujú.
Descubrí que tengo la, bueno, Giovanni, el pastor Giovanni, descubrí que tengo la capacidad de traer tranquilidad y esperanza a las personas. Ujú. Imagínese, pues el pastor, ¿no? Sí. Haciendo su trabajo. ¿Qué otros, a ver, qué otros vemos ahí? ¿Alguien más ha descubierto algo más en esta cuarentena? ¿Alguna habilidad? ¿Es bueno para cocinar? ¿Es bueno para, alguien decía, tiene un talento para molestar la vida? Entonces, bueno, eh, hay talentos que nosotros hemos olvidado también, ¿cómo se llama eso? En la parábola de los talentos, ¿no? Hay talentos que nosotros hemos dejado a un lado y de eso se trata, de eso se trata ahí, de eso se trata. En estos momentos yo traje una antigua amiga. Vamos a ver si se escucha bien. Y esta es la antigua amiga, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, claro, pues es el papá de Juan David que tiene el talento de la música, pero no lo tengo tan desarrollado como Juan David, ¿no? Pero pues durante esta pandemia, pues ha quedado tiempo como para, para comenzar a desarrollar un poco más ese talento. Esta es una muestra muy pequeñita del talento que Dios me ha dado. La guitarra la toqué en el bachillerato y bueno, pues obviamente que igual por disciplina y por muchas cosas nunca la había tocado, pero bueno, esta es, esta es una parte de la que... El sonido del silencio, el sonido del silencio. Bueno, les prometo que me la aprenderé, porque la letra sí un poquito difícil. Pero bueno, estamos en eso. Esta es una pequeña muestra del talento que tenía por ahí guardado, pero voy a tratar de desarrollarlo. Lo prometo. Bueno, chicos, entonces, ¿alguien más nos ha hablado de qué otro talento, qué otra habilidad Sí, hay una de Freddy Soto. que dice Freddy? Durante la pandemia he descubierto el don del servicio. Ujú. Diana Gómez, el talento desde la enseñanza y preparación de postres y ponqués para mis hijos y mi familia. Ajá, muy bien, postres, postres. Postres para la familia, muy bien. La familia también, Andrea por ahí es la encargada de hacer los postres. Ella le gusta mucho. Bueno, entonces, bueno, tenemos el desarrollo de hoy, de esta charla. Dice que Dios colocó en mi corazón el descubrir o el saber, ¿sí? ¿Por qué permitió toda esta situación, ¿no? La pandemia, todo este virus, que nadie se lo imaginaba, ¿no? Y afectó colectivamente a todo el mundo, desde la China hasta las Américas. Yo tengo familia en España y yo me acuerdo que mi familia fue la que en España fueron los que primero comenzaron a afectarse. Y bueno, y yo dije, bueno, eso es como por allá, pero resulta que a la semana nosotros ya estábamos también ya confinados. Entonces, toda esta situación pues Dios la permitió como por muestra, no sé, sabemos que Dios no envía este tipo de cosas, pero sí la permite para que nosotros podamos aprender, para que podamos mirar y voltear nuestros ojos a Él, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender de esta situación. Y lo que ha hecho, o lo que ha pasado es porque tanto a creyentes como no creyentes, al ateo o al no ateo, bueno, por su mente nunca se le pasó y que tener una situación como estas
casa. Entonces, esto ha hecho que muchas personas no creyentes comenzaran a creer en Dios. Y hay personas que son creyentes que se les afianzó la fe, como a muchos nos ha pasado. Entonces, nosotros tenemos que tratar de aprender de las situaciones, de las crisis. Como dice el pastor, dice que nosotros desafortunadamente por nuestra naturaleza tenemos la fe inversa, ¿no? Que siempre estamos pensando como lo malo. Entonces pasó una situación de estas difíciles, entonces resulta que ya entonces cuando comenzó la pandemia todo el mundo pues estábamos asustados y algo con temor y ya el mundo se va a acabar y esta situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedió? No lo asimilábamos todavía, pensábamos que esto era una película o pensamos que esto sucedía era por allá o que no estaba sucediendo, una pesadilla. Entonces, desafortunadamente, sucedió y nosotros, pues, gracias a Dios, pues tenemos, número uno, el conocimiento de la palabra y número dos, pues, el pastor pues, que trató en lo posible siempre de mantenernos a nosotros tranquilos, en la calma, en medio de esa situación, ¿cierto? Sí. Y Toca cambiar el micrófono. sí, sí, o sea, fue tanto como que como que lo desconocido fue tan duro porque al final del cuenta hay muchas personas, digamos, en Estados Unidos y no solamente Estados Unidos, sino lo vemos acá, gente de acá de que está están negando todo esto, como que están diciendo que no existe COVID-19 porque eso es un invento de la política y no sé qué, y pues, o sea, tuvo un tremendo impacto acá sobre todo lo que pasó a través de este año. Ajá, exacto. Entonces, pareciera que nosotros le creyéramos más al diablo, ¿no? Que a Dios. Y resulta que comienza uno a ver todas las estadísticas y toda la mortandad y todo, dice, pues uno como que la fe se la va opacando a uno. Y Dios ha permitido esta situación para que nosotros podamos también ver su gloria, ¿no? Ver la gloria de Dios. Y aquí es donde, aquí viene la segunda pregunta que quiero que la puedan responder y que me la escriban. Y es el de, ¿qué significa para usted la gloria de Dios? ¿Qué significa para usted la gloria de Dios? Entonces, mientras están meditándola, yo quiero tomar la palabra en Juan 2.1. Juan 2.1 dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, eh, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, aquí en medio de guerras, en medio de situaciones difíciles, en medio de crisis, ¿sí? Es que el hombre, o de muerte, como una situación como estas, es cuando la lógica del mundo y la ciencia y la autosuficiencia del hombre, ¿sí? O sea, hace que quede en un segundo plano porque no hay respuestas, porque no hay, todo cae de su peso por una situación de estas global, ¿sí? En el cual el mismo hombre pues busca su lado espiritual, busca un escape, busca como decir, bueno, ¿qué pasó? Como en su propia esfuerzo no tiene la capacidad de discernir qué es lo que está pasando. Entonces, sabemos que nosotros somos tripartitas, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y resulta que nuestro espíritu comienza a activarse, ¿sí? Creyentes y no creyentes, entonces comienza a activarse y toda esta situación ha hecho que todos nosotros, en la medida de la medida de nuestra fe, comencemos a creerle a Dios, ¿no? Entonces, como que se busca esa ayuda divina, ¿no? Esa ayuda divina. Y entonces esto es lo que ha sucedido. Esto es lo que ha sucedido. Eh, y es donde en estas situaciones difíciles, y eso lo hemos visto en las guerras mundiales o en las catástrofes naturales, es donde el Señor muestra toda su gloria y su poder, ¿sí? Eh,
porque desafortunadamente pues cae a todos, ¿no? En esta pandemia ha fallecido creyentes y no creyentes a Mm. todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, que ahorita estamos viendo que, digamos, estamos viendo realmente ya con un poquito más de tranquilidad, si se puede decir, el por qué están sucediendo las cosas y gracias a Dios por nuestro pastor que nos ha mostrado y nos ha ilustrado a la luz de la palabra que Dios le ha revelado, mm, qué es lo que está sucediendo y para dónde es que va todo esto. No sé si vas a comentar algo. Sí, sí, eso me hace recordar lo que dijo, ¿cómo es? Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿no? O sea, hablando de que la pandemia cogió a todos, así me hace recordar el versículo que dice que la lluvia también, la lluvia cae sobre los buenos y malos. Y también, o sea, como creyentes, no creyentes, o sea, también eso cada uno va a caer en cada uno. Así es, así es. Dice acá, eh, esto llegó, antes veíamos que las situaciones eran como individuales, eran como apartadas, ¿no? De pronto la Segunda Guerra Mundial fue por allá en el área de, 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 de Europa, por ahí por Rusia, bueno, en fin, y luego vinieron las otras guerras y eso pasaba lejos. Pero esta situación ha sido, como se dice, muy subgéneris, es decir, que es muy diferente a todo, ¿sí? Incluso o en el pasado hubieron pandemias pero estuvieron lejos de la pandemia española, la pandemia, no me acuerdo qué otra pandemia hubo, pero esa pandemia abarcó todo el mundo. Entonces dice que los no creyentes, sucedió porque los no creyentes tengan la oportunidad de creer y de voltear su mirada al único Dios verdadero, santo y poderoso. Al, 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 algunos creerán, otros no creerán, pero entonces, o creerán en otros dioses, ¿no? Pero para los creyentes, o sea, para todos nosotros los que creemos en Cristo, ¿sí? Es la oportunidad de apegarnos más a Él, es la oportunidad de, de crecer más en la fe, de apegarnos más a Dios. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que durante esta pandemia, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, que es como si tuviéramos o hubiéramos tenido un curso intensivo de estudio bíblico, porque pues hasta la fecha de hoy, pues el pastor pues nos ha mantenido, como se dice, noche tras noche a las 8:30 en, 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 en ese permanente conocimiento de la palabra. Yo creo que hemos escuchado mucha palabra durante este año, que yo creo que en términos normales pues hubiéramos tardado 3 4 años. Entonces, en estas situaciones, pues la fe se aviva, ¿sí? En medio de las crisis. Entonces, la gloria de Dios en sí son las obras, ¿sí? Las manifestaciones del poder de Dios, ¿sí? De su presencia en nuestras vidas y en nuestras áreas. Y como dice como dice la canción de Ricardo Montaner, ¿no? La gloria de Dios, cuando canta ahí con su hija, dice, la gloria de Dios traerá bendición para ti y para mí, ¿no? Y para mi familia. Entonces, pues, y ya al ver nosotros la gloria de Dios en nuestras vidas, pues no nos queda más sino glorificarlo a Él. Entonces, lo que podemos definir es eso en qué es la gloria de Dios. Mm. Entonces, miramos si hay alguien que ya ha respondido. De pronto, Juanchito. Sí, sí. Pues antes de responder eso, había otras respuestas. Yani, la pastora, dice que volver a retomar el ejercicio. Sí, a mí me tocó también retomar eso también. Claudia Muñoz, durante la pandemia descubrí la habilidad para hacer postres y aprender a ser organizada en la parte económica. Claro, Amén. imagínense. Ahora, listo. Entonces, el pastor Giovanni dice, para mí la gloria de Dios representa un estado de bienestar y plenitud en el que sin importar lo que suceda a mi alrededor, puedo estar confiado porque su gloria lo llena todo. Gianni, es ver su poder y su soberanía en toda la tierra. Freddy Soto, la gloria de Dios es la alabanza y la reverencia que le debemos a
que le debemos al Todopoderoso. Belkis es una forma de ver y vivir la plenitud de Dios. Nancy Parra, mi mamá. Para mí, la gloria de Dios es cuando tenemos una experiencia en donde reconocemos que solo Dios puede intervenir, es ver y sentir su presencia en lo natural. Lucy Huesa, la gloria de Dios es recibir su poder, amor, su favor, recibir todo de Dios y tener vida plena en todo. Franci, para mí la gloria de Dios significa que en Él podemos estar en paz, confiada y es sentir que su presencia está conmigo. Jairo Bastias, la gloria de Dios es paz y sabiduría. Sí, yo también digo es lo mismo, que como que para mí la gloria de Dios uno no solamente lo puede sentir, sino también lo podemos ver a nuestro alrededor. Es como su presencia, es como su presencia ya manifestada, como que lo podemos ver también alrededor, a nuestro alrededor y en nuestro trabajo, estudio y todo eso, pero también en nosotros mismos, ¿no? O sea, a lo nivel personal y espiritual y almática también. Ujú. Y pues Claudia Muñoz dice, la gloria de Dios para mí es sentir la presencia de Dios en mi vida. Amén. Gracias, gracias a todos los que nos han respondido la pregunta. Y tenemos la tercera pregunta. Dice, ¿has visto la gloria de Dios en esta pandemia? ¿Has visto la gloria de Dios en esta pandemia? Entonces, pero no solo, quisiera que la respondieran, no solo, digamos, en su vida personal o en su vida familiar, pues claro, también, obviamente, si la quieren compartir, pero quisiera más que también la escribieran a nivel global, ¿no? De pronto si escucharon algo en otro país, entonces si han visto como la gloria de Dios en eso, para ver, para verlo como más global. Entonces, la pregunta entonces, ¿has visto la gloria de Dios en esta pandemia? Uno escucha en el noticiero tantas cosas y tantas historias que han pasado alrededor de toda esta situación que uno se queda, digamos, como asombrado, ¿no? Uno se queda asombrado y yo estaba pensando, digamos, en el título, eh, porque Dios me estaba inquietando en esta parte de que como que, bueno, como que ya estamos saliendo, como que ya estamos como saliendo de la situación, vemos que nos dio un aliciente las 5 o 6 empresas, las multinacionales que ya estaban adelantados mucho en la vacuna. Y bueno, ya esta semana salió lo que es la vacuna en Inglaterra, que tiene un altísimo porcentaje de ser efectiva. Entonces, pues yo pensaba, bueno, qué tema, qué título, ¿no? Le iba a colocar yo a la enseñanza y escuché por ahí en el Transmilenio que yo iba y alguien hablaba con otra persona y decía, ya en una forma más despectiva, ¿no? Decía, es que esta bendita pandemia mejor dicho, nos afectó esta bendita, y el hombre, pues en lugar de decir maldita, pues dijo bendita, pero para no quedar tan mal. Pero, entonces yo escuché eso y yo dije, esta bendita pandemia. Entonces, para nosotros, realmente los que conocemos de Dios y los que vemos y estudiamos la palabra, vemos que Dios se ha manifestado en anteriores situaciones y que entendemos algunas cosas espirituales y que sabemos que Dios las permite para que nosotros, para sacar algo bueno, ¿no? Sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Dios es el conocedor del tiempo y las sazones, entonces Él es el que define en qué momento pues uno no está o está en esta tierra. Entonces, eh, en ese sentido, yo decía, bueno, oraba yo y le pedía a Dios que me mostrara una, como una confirmación, ¿no? Del título, porque se me hacía como un poquito así como muy temerario, ¿no? Bendita pandemia. Pero resulta que de esos mensajes y cosas que le envían a uno o le llegan a uno por el WhatsApp, me llegó un mensaje del ex sacerdote Gonzalo Gallo, que él tiene unos pensamientos muy, como muy, muy que lo hacen a uno reflexionar. Sí.
Y entonces ex sacerdote, ya, pues todos lo conocen, ahora es columnista de muchos periódicos y siempre habla alrededor de muchos temas y medita mucho en muchas cosas. Y ex sacerdote decía lo siguiente, alguien me escribe, ¿sí? ¿Cuándo pasará este maldito virus? Y podremos volver a nuestra vida normal. ¿Mm? Entonces, él responde ahí, ¿no? Dice, maldito o más bien bendito, bendito virus. Dice acá, dice, aunque algunos no lo capten, todo llega para bien, para despertar y hacer cambios para mejorar. Bendito virus que despierta conciencias, acerca a los alejados, une a los distanciados y hace bien y le hace bien a un planeta enfermo. Todos hemos visto que hasta la misma naturaleza cogió vida, la misma naturaleza pues cogió su cauce, los ríos comenzaron nuevamente a coger vida. Y dice acá, y hace bien a un planeta que está enfermo. Bendito virus que sacude unas estructuras económicas injustas y mueve a la solidaridad local y mundial. Y dice, gracias, dice, sí, gracias virus, porque nos recuerdas que el arte de vivir es el arte de amar y no el de hacer y correr para tener más. Gracias COVID por invitarnos a quietar al ser, inquietar a el ser y nutrirlo, a estar unidos, a ser conscientes que somos transeúntes en este plano. Sería insensato volver a una vida que era anormal, alocada, en la que lo material eclipsaba a lo espiritual. Sería muy torpe seguir igual que antes en una normalidad anormal. Este bendito virus, camuflado como mal, llegó precisamente para una renovación. Imagínense. Entonces, pues algo tiene ahí de cierto, ¿no? Y realmente es eso, o sea, es decir, nosotros veníamos de una vida agitada, de una vida que no, en cierta forma opacaba el área espiritual, opacaba esa parte que nos llena o que es importante o que es prioridad para nosotros. ¿Mm? Sí. ¿Quieres decir algo? Sí, no, pues del señor que hizo como esa columna, eso es muy interesante porque no lo vemos, o sea, de nuestros ojos podemos ver como que, bueno, o sea, ¿cómo puede decir bendito pandemia si eh, he visto a morir mis seres amados o he perdido el empleo y todo eso y pues, o sea, sí, pero entonces a través de estos meses podemos ver que como que aunque los mercados han sido cerrados, existió como un periodo de que hay como un empuje económico. Y claro, podemos decir como que no, pues sufrimos un poquito de crisis y todo eso, pero al final, a través de todo de este año, aprendimos demasiadas cosas y como que no solamente eso, sino nos retó a reinventarnos. Imagínate. Ujú. Y eso es como que lo bueno, que es como lo bueno, ese oro que saca ahí de todo lo que pasó en la pandemia y todo eso. Ujú. Así es. Bueno, les recuerdo la tercera pregunta que es, ¿has visto la gloria de Dios en esta pandemia? A ver, entonces, mientras lo siguen meditando y colocando allí, eh, yo les quería, digamos, exhortar a iglesia que para que Dios, esté, digamos, ya lo ha dicho el pastor, o sea, que miremos más la parte espiritual que la parte material, ¿no? Que las cosas materiales. O sea, muchas veces hemos hablado, el pastor ha hablado de invertir en el ser, más invertir que en el hacer. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia nosotros invertíamos más en el hacer, ¿sí? Y Mm. corra para allá y corra para acá y trabaje allí, trabaje acá. Pero comenzó la cuarentena y comenzó la pandemia y resulta que nos vimos
obligados a quedarnos en la casa. ¿Y qué pasó con eso? Pues obviamente que nosotros nos apegamos a Dios y a comenzar entonces a meditar más en la palabra, a meditar más en las cosas de Dios, a alimentar nuestro espíritu y realmente dejar que Dios realmente nos mostrara cuál era el objetivo de toda esta situación. Entonces, eh, eso es lo que ha hecho, digamos, ha sido este año y ya pasó tan rápido, ¿no? Increíble que sea, eso fue en marzo y ya estamos en noviembre, bueno, ya estamos en diciembre, ya a punto de terminar el año y pasó tan rápido el tiempo que este año ha sido como de cambios, ¿no? Eso ha sido pero cambio interior, en nuestro interior. Yo creo que a muchos nos ha pasado, y bueno, en el caso mío, que Dios pues ha mostrado su gloria allí, ¿sí? En el caso mío, pues la gloria de Dios en mi vida, en la parte financiera, ¿sí? Nunca había yo esperado eso, de que pudiera yo en medio de una situación como esta, de una pandemia, salir de una deuda tan grande financieramente. Entonces ya creo que ya todo el mundo pues lo sabe y eso ha cambiado completamente pues mi vida, ¿no? Este, ha sido un año de limpieza, ha sido un año de perseverar en la palabra, porque realmente no nos queda nada más sino pegarnos a la palabra y pegarnos a Dios para seguir avanzando, ¿no? Para seguir avanzando en esta situación. Eh, no sé si para ti entonces has visto la gloria de Dios en esta pandemia, Juancho. Sí, 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 o sea, desde el principio de año experimenté como que la gloria de Dios, porque en el febrero, entre febrero y marzo, pues conseguí un trabajo y con este trabajo alcancé a financiar un poquito más sí, un poquito más de la mitad del semestre allá en el instituto y pues con la ayuda de mi mamá también ya terminamos de pagar ese semestre y también vi la gloria de Dios también en el semestre, aunque hicimos como el método de alternancia, como que semipresencial y todo eso, pero al fin y al cabo fue un sacudón, siempre fue un sacudón porque, o sea, yo sé que aquí la mayoría, yo me incluyo de que esta pandemia te obligó a cambiar, o sea, te obligó a cambiar y si las personas que no quiso cambiarse, pues, o sea, ahí Dios como que te sacó y como que, a ver, o sea, no puedes quedar ahí como que en las manos de bolsillo y no hacer nada, ¿no? Entonces siempre este pandemia siempre me ha sacudido sobre todo eso. Y pues a través de ese sacudón también nos despierta y pues nos abren como se dice los ojos espirituales y ver más allá, ¿sí? Y pues y ver todo lo que Dios nos ha dado que jamás nos ha faltado el pan y todo eso. Imagínate, o sea, con la situación de la deuda de mi papá y todo eso, jamás nos ha faltado el pan, pues porque Dios es proveedor y todo eso. ¿Sí? Amén. Y bueno, acá dice el pastor que sí, totalmente, lo he visto dentro de mi familia, en su cuidado y provisión, en la iglesia en su protección y crecimiento, y en el mundo en medio del dolor y la angustia, ver la generosidad de muchas personas. Luz y Huesa, por la gloria de Dios, estamos con salud, con la familia, trabajo, aunque han tenido cambios, nos ha unido más y valoramos todo lo que tenemos. Nancy Parra, sí he visto la gloria de Dios en mi vida y también a nivel global porque nos hizo mover en misericordia al mundo para apoyar a otros que estén en vulnerabilidad. Además, hizo volver los ojos de la humanidad hacia Dios por nuestras limitaciones frente a algo que no podemos manejar. Ujú. Elianzi nos saluda. Buenas noches, hermano Héctor y Juan David. Ujú. Franci Espinel, sí la vi, lo veo y la veré, pues Dios nos ha guardado, nos ha dado provisión, nos ha llenado de fortaleza, nos ha permitido buscar mucho más de Él, no quitar nuestra mirada de Él. Jairo Bastías,
puso como emojis, como que de fuego, significa como que ese fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, más la oración, así como en todos juntos, igual, es igual a la iglesia, a Jesús. Ujú. Y de Freddy Soto, es que sí, he visto la gloria de Dios en la pandemia, pues el Espíritu Santo me ha llenado de paz y confianza en creer que vienen cosas mejores. Amén. Ujú. Y eso sí, amén, eso igual cosas mejores van a venir. Arvid dice que creo que fue un alto en el mundo y nos hizo ver que somos muy humanos y vulnerables. Uy, sí, eso sí, es un muy Ujú. buen comentario. Belkis, sí le he visto en muchas áreas de mi vida y también he visto a nivel global en muchos lugares la unión. Jairo Bastías, el Dios del imposible, ese es mi Padre. Amén. Ese es nuestro Padre. Amén. Eh, y bueno, sí, ha sido un año muy exaltando pues las cosas buenas que nos ha dejado esta situación, pero ha sido un año de renovación, ¿no? De transformación, ha sido un año de reinventarnos espiritualmente, como se dice, yo lo diría, bueno, de metamorfosis, cambios radicales, ¿no? Sí. Entonces, la gente que de pronto creía en Dios a medias, pues ahora cree en Dios fuertemente, o la gente que creía en Dios a medias y ahora ya no cree. Bueno, son cambios extremos que uno ve en las personas a diario. Pero la palabra cuarentena, ¿sí? La palabra cuarentena no es de ahora. Uno dice, no, que la cuarentena, que en cuarentena y qué tal. Pero resulta que la palabra cuarentena es milenaria, es decir, es bíblica también. Resulta que yo, pues investigando por ahí, pues cuarentena es como pues hace referencia obviamente que al número 40. Y 40 años fuera que duró el pueblo de Israel perdido en el desierto. Ujú. 40 años. Imagínense. ¿Y qué hubo allí? Transformación, ¿qué hubo allí? Renovación. Un pueblo completamente, una generación tuvo que quedarse fuera de la tierra prometida. También hubo gente que fue renovada, hubo gente que fue ungida, ¿sí? Entonces, de allí salieron muchos jueces del pueblo de Israel. Y 40 días y 40 noches, ¿sí? También duró el barco de Noé vagando por el mar. Entonces también tuvo su cuarentena. Entonces vemos que, y hay otros que se nos escapa por ahí, que no puede indagar más, pero es la cuarentena como que es un lapso de un tiempo en el cual Dios nos mete, pero no es individual, sino una manera global, ¿sí? Como lo vimos en el pueblo de Israel y como lo vimos en los tiempos de Noé. Entonces, ahorita igualmente, pues esta pandemia pues ha sido como ese espacio, ¿no? De 40. Y resulta que pues eso indagando uno por ahí por el internet, pues cosas curiosas que preciso sucedió en el año 2020 y 20 más 20, ¿qué es? 40. Mm, dato curioso. Entonces, Amén, eh, amén. Sí, sí, o sea, es algo muy interesante y o sea, lo más curioso de eso es que sí, hubo casos también que también hubo cuarentena a nivel global, así como entre el grupo, pero también hay también casos de cuarentena de como persona individual y todo eso, ¿no? Y por general, sí, o sea, es como un patrón, es como sí, un patrón en la Biblia que a veces la cuarentena es como Dios metiéndonos en un desierto para hablarnos y para decir como que rendirnos cuentas. Es como una rendición de cuentas, como que, bueno, a ver, te metí acá en el desierto, ahora, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a pasar esto? Pero siempre recordando que Dios está con nosotros. ¿Sabes? ajá, exacto, lo que dice Juanchito me parece interesante en cuanto a que nos recuerda que Dios es el que tiene el control. Nos recuerda que Dios, nuestra dependencia a Él y de nadie más, porque en medio de una situación tan complicada como esta, pues uno no queda sino a pegarse a Dios. Y vemos que allí, que en estas cuarentenas que han habido en la Biblia, que uno las ve, hubo una, hubo una, hubo una
un mover del Espíritu Santo, se vio la gloria de Dios en estas cuarentenas y hubo un renacer del pueblo, que desafortunadamente, bueno, crecía después ese apego a Dios fuertemente, pero que volvía y bajaba. Entonces, yo recuerdo mucho cuando estábamos en Estados Unidos, que estuvimos allá en el 9/11, en la cuestión de las Torres Gemelas. Yo recuerdo pues bueno, yo estaba trabajando normalmente en un edificio cuando de pronto pues se escuchó esta situación y fue tan fuerte, que le pegó tan al corazón financiero de Estados Unidos y del mundo, porque Nueva York es el corazón financiero del mundo. Y entonces mucha gente en Estados Unidos como que volvió su vista a Dios, como que volvieron a las iglesias, volvieron nuevamente a buscar la palabra de Dios, volvieron a orar en el Congreso. En ese entonces el presidente que estaba allí al tercer día declaró un día de ayuno y de oración. Y bueno, y toda la gente, pues en medio de esa situación tan terrible que pasó allá, pues la gente vio por un tiempo su mirada a Dios, pero volvieron otra vez y volvió y se fortaleció el orgullo, se fortaleció muchas cosas y mucha gente pues obviamente se ha apartado nuevamente de Dios. Entonces la idea es que después de toda esta situación que estamos viviendo nosotros, como el pastor lo ha dicho, que como tú dices, el patrón de esta cuestión es después de unas crisis de esta puede venir y esperamos que así sea y confiamos en Dios de que venga un avivamiento, que venga un mover de Dios fuertemente, ya que a las iglesias pues han llegado más gentes y hemos visto la gloria de Dios allí en la iglesia nuestra porque ha llegado gente nueva en medio de esta situación. Entonces, hemos visto que han ocurrido situaciones hemos visto la gloria de Dios en la iglesia, como el caso de Pipe, como el caso de Álvaro, en la parte financiera mía y en otras situaciones que han pasado, pero entonces que nos hacen ver que Dios en medio de toda esta situación, pues nos muestra su gloria. ¿Para qué? Para que como en el caso de los apóstoles allí que leía yo la palabra, dice la palabra que los apóstoles comenzaron a creer en él, porque Dios mostraba su gloria y su poder. Eh, mm, este año, iglesia, ha sido un año del fundamento sin lugar a dudas, como dice el pastor. Sí, increíble, de verdad, que cuando el pastor comentó eso del año del fundamento, yo decía, wow, es que definitivamente, digamos, yo creo que el fundamento no hubiera quedado tan firme como para la iglesia o para todos nosotros si no hubiera sucedido esta bendita pandemia, porque nos hizo ver realmente cuál era el fundamento. Y yo creo que muchos de nosotros como que nos hemos fundamentado ahora muy bien y hemos decidido realmente, como se dice, caminar en pos de para que las cosas comiencen a marchar como Dios quiere que marchen, en un orden. Y el orden es mirar primeramente la parte espiritual, mirar primeramente el mirarlo a Él primeramente para poder que todo funcione en el mundo, ¿no? Y comenzar a trabajar para el reino, comenzar a trabajar en esa mentalidad de reino que hemos hablado y fortalecer, digamos, como la iglesia, ¿no? Mm, sí, sí, no, me gustó, pues, eh, ¿tú vas a decir algo más? O... No, no, no. Ah, bueno, entonces sí, como para terminar, yo pues yo quería comentar sobre sobre la cuarentena y todo eso, y pues en la mayoría de casos, o sea, digamos en la Biblia, después de la cuarentena, hay como que esa tierra prometida en el caso de Israel, y después de esa cuarentena, pues Noé encontró como que el paraíso, como que ya se secó todo y ya habrá provisión y todo, y Algo pues nuevo. sí, algo nuevo. Entonces, solo quería decirles como que hay que seguir teniendo fe, así como dijo el pastor como que ayer, que hay que tener fe, pero con fundamento, ¿sí? O sea, con fundamento y todo. Y porque
porque yo creo que, o sea, yo la verdad, yo creo que Dios nos está preparando como, eh, nos está preparando para cosas futuras, como que hay cosas mejores en los años entrantes y todo, y yo sé que Dios nos está, como que dice, metiéndonos en el fuego para que nos quita todo lo que hay dentro de nosotros y prepararnos para por lo que viene, porque Aleluya. hay cosas grandes que vienen en el próximo año. Amén, amén, amén. Y ya para terminar, iglesia, no podemos volver, ¿sí? No podemos volver a una normalidad anormal. Es decir, lo normal es que vivamos enfocados en lo espiritual, ¿sí? Más que en lo material, en lo que se ve más que en lo que no se ve, ¿sí? Es decir, siendo realmente conscientes, ¿sí? Y realmente de que lo verdadero es lo sobrenatural. El domingo, cuando Mateo también estaba ministrando y el pastor también lo recibió así, es que realmente nosotros nos hemos acostumbrado tanto a lo sobrenatural, ¿sí? Que lo vemos natural, entonces que lo vemos cotidiano. Mateo comentaba y yo lo había pensado la semana pasada, yo decía, wow, esto es de Dios, porque realmente, digamos, yo decía, el solo despertar también, tanta gente que está que ha llegado a las UCIs y que realmente ha llegado a fallecer o que están muy mal. Y gracias a Dios, pues todos en la iglesia, la gran mayoría hemos estado protegidos y cubiertos. Entonces, lo normal, la realidad realmente anormal era la que estábamos viviendo antes, Mm. ¿sí? Mirando siempre, digamos, como en los afanes de la vida, el trabajo, cómo sobrevivir, los domingos a la iglesia, y entonces el ministerio y esto y lo otro, y ya, pero como que no podemos, iglesia, realmente no podemos salir de esta situación, ¿sí? Como dice Juancho, digamos, viene, lo mejor está por venir, pero no podemos salir de esta situación. Ya llegó la pandemia, ya llegó la vacuna, vamos a tenerla y de pronto ya, obviamente, ya vamos a salir a la calle, que sin tapabocas, que y que entre comillas vamos a llegar a la normalidad. Pero la normalidad no es esa. La normalidad es que veamos primeramente, digamos, las cosas espirituales, que busquemos al reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, ¿sí? Ujú. Antes de la pandemia nosotros estábamos buscando las añadiduras, antes de la pandemia estábamos corriendo para allá y para acá como hormiguitas, buscando el dinerito, buscando las añadiduras, buscando allí, buscando allá, pero realmente estábamos viendo a Dios. Esta pandemia lo que ha hecho es, personalmente, es realmente tomar a Dios en primer lugar, porque antes, pues sí, claro, todos decimos, no, Dios es mi primer lugar y tal, pero en esta pandemia ha sido realmente donde uno lo ha puesto en el lugar que le corresponde, en primer lugar. Entonces, Dios nos habla permanentemente, solo que a veces nosotros no queremos escuchar, ¿sí? Él permanentemente habla. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escuchar. Y es más real que todos nosotros juntos. Dios es más real. Dios está aquí. Dios nos habla a través de las situaciones, de las cosas, de la palabra, en fin. Y tenemos que estarlo, digamos, tener nuestros oídos espirituales completamente abiertos. Y ya para finalizar, en Juan 11:40, Jesús, dice la palabra aquí que Jesús, profundamente acongojado por la muerte de Lázaro, se acerca y le dice a Marta, porque Marta le reclama que porque si Jesús hubiera estado allí, pues no hubiera muerto Lázaro, su hermano. Pero Jesús le dice las palabras aquellas que cortiticas y todo, pero que tienen una profundidad. Dice que, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, veremos, iglesia, si creemos, veremos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es ese poder, el poder que levantó a Lázaro, el poder que levantó a Jesús también de los muertos. Ese mismo poder es el que está en nosotros, ese mismo poder es el que está reinando en estos momentos, en que nos está sacando al otro lado, pero que después de la pandemia y después de que ya no haya nada, tenemos que seguir en ese mismo empoderamiento. No podemos volver a esa normalidad anormal de aquella época. Tenemos que llegar a la normalidad que Dios quiere que sigamos y mantenernos allí, con o sin bendita pandemia. No podemos esperar otra pandemia para podernos apegar otra vez a Dios, no. Tenemos que seguir adelante,
porque lo mejor está por venir y obviamente trabajar para el reino. Entonces, iglesia, vamos a orar por eso y, y entregarle a Dios pues este mensaje. Padre, te amo, gracias Padre amado por este momento, gracias por permitirnos llegar, Señor, a cada persona en estos momentos, a cada casa, a cada corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, primeramente. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye, nos revela, bendito Dios, todo lo que sucede en el mundo, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en medio de tanta situación complicada, difícil, oscura que parezca esta situación de la pandemia, Señor, ha hecho, Señor, que cosas hermosas sucedan, cosas que realmente si no hubiese pasado esto, Señor, no hubiéramos visto tu poder, tu gloria, Señor. No hubiéramos visto, Señor, en nuestras vidas, bendito Señor, no fuéramos tan conscientes de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Señor. Gracias porque aún así, Señor, nos muestras con amor, bendito Dios, muchas cosas, Señor, porque nos muestras realmente cuál es tu finalidad en todo esto, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre amado, y te entregamos esta noche a ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Gracias por hasta ahora cuidarnos, protegernos, bendito Señor, de esta pandemia, Señor. Igualmente, gracias porque esta vacuna, Señor, ya viene en camino, Señor, y llegará a nuestro país, Padre amado. Pero mientras tanto, ayúdanos, Señor, a seguir teniendo la protección necesaria, bendito Dios, porque tenemos que cuidar este templo del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra. Amén. Bueno, gracias Juanchito. Gracias Juanchito por habernos acompañado. Y si quieres, despide. Sí, sí, no, gracias a Dios y a ti pues, por hacer el mensaje y todo. ¿Será que de una vez daremos los anuncios? Sí, sí. Ah, bueno, este domingo, no, primeramente mañana tiene los grupos de influencia, de matrimonios. Ya los jóvenes ya terminamos el, el grupo de influencia y todo. Y el domingo tenemos el servicio de 10 a 12. Y también después de eso tendremos bautizos, que es una bendición tener bautizos y todo. Bueno, va a estar muy bonito y todo. Y ya el otro miércoles, recuerde que los miércoles tenemos también oración a las 6. Y ya de lunes a sábado tenemos el ICAS en casa a las 8:30. Y ya, muchas gracias, Iglesia, por escucharnos, por todo y que tengan buena noche. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo y bendiciones.